nosotros vamos a estudiar ahora entonces cómo reconocer las diversas partes de esto. Entonces, vamos a centrarnos aquí en ver las características morfológicas que definen y diferencian las distintas estructuras que vamos a ver desde la manera arquitectural como citológica, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de básicamente estas tres estructuras que estamos viendo representadas acá, ¿verdad? Vamos a hablar del corazón como un todo. Vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se dividen en vasos sanguíneos arteriales y vasos sanguíneos venosos. Y finalmente vamos a hablar de los vasos linfáticos que, si bien no son tan complicados como los dos anteriores, tienen a su favor que son bastante ubicuos, se lo encuentran en casi cualquier órgano, entonces por eso es necesario aprenderlo, además de la importancia que llevan a cabo en la fisiopatología, como les describió ya recién el doctor Julio, y además en cuestiones de enfermedades como el cáncer, en donde es muy importante. Y vamos a hablar entonces primero del corazón. Ustedes saben que en cualquier momento, si tienen alguna duda, algo que quieran aclarar, etcétera, me interrumpen, hablen en el micrófono y me hablan directamente, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Es como que estuviéramos en una clase presencial. Bien, entonces aquí vamos a hablar nosotros siempre, ¿verdad? Que hablemos de una parte morfológica de un órgano o tejido, vamos a hablar nosotros de las estructuras que la componen y eso va a ser tipo su división grande antes de entrar directamente en la arquitectura y posterior citología de lo que estamos viendo. Entonces aquí estamos viendo un corte completo, se llama esto, ¿verdad? Dudo mucho que sea de ser humano por el tamaño que tiene, o si es de alguno bastante joven, ¿verdad? Porque entra todo en una montura. Y acá tenemos nosotros que tiene 200 micras, estos 2 milímetros, ¿verdad? Entonces 2, 4, 6 por 8 milímetros más o menos tiene esto. Así que debe ser de, qué sé yo, debe ser de ratón o algo parecido. Y vemos la composición básica de esto. Primero, lo que llama muchísimo la atención y bien visible en este punto es la presencia de este conjunto de tejido acá bien eosinofílico, homogéneo, que estamos viendo que forma la parte más gruesa de las cavidades cardíacas, y eso corresponde al músculo estriado. Habíamos estudiado nosotros previamente que el músculo estriado podría ser clasificado al menos en dos tipos: el estriado de control voluntario y el estriado de control involuntario, que está representado por el cardíaco, ¿verdad? Entonces en este vamos a revisar otra vez o revisitar otra vez las características de del músculo cardíaco, ¿verdad? Y sus representantes principales, que son los cardiomiocitos o miocardiocitos. Después de eso vamos a ver que existe un esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso no se explora mucho, pero viene a ser como la base en la cual se van a insertar lo que corresponde a los músculos cardíacos en este punto. Y vamos a tener básicamente esta como las estructuras del esqueleto fibroso. 4 anillos fibrosos que sirven como base para que se implanten las válvulas, que vamos a encontrarlo entonces en esta región, compuestas y separando lo que corresponde a las aurículas de los ventrículos y a los ventrículos de los vasos, de los grandes vasos del corazón. Dos trígonos fibrosos que se encuentran de conectar se encargan de conectar estos dos sistemas de los que hablamos, ¿verdad? Las válvulas AB y las válvulas semilunares. Y finalmente una porción intramembranosa que estaría más o menos por acá, ¿verdad? Que forma parte del tabique interventricular. La mayor parte del tabique interventricular está formado por músculo estriado cardíaco, pero una porción muy cercana a la región de los anillos valvulares está revestida o está formada por una porción membranosa que es un esqueleto fibroso. Si decimos que es fibroso, que tiene tejido conjuntivo denso y regular, básicamente, ¿verdad? Después paso del sistema de conducción, voy a obviarlo un ratito. Lo otro del sistema de los vasos sanguíneos que se encuentran aquí, ¿verdad? Los importantes son la parte de los vasos coronarios que se encuentran, vamos a ver nosotros, a nivel del epicardio, en la superficie externa del corazón, y que se encargan de llevar los nutrientes y oxígeno a lo que corresponde a la parte, al tercio. Un ratito recibo un mensaje, chicos, voy a revisar por si no es de alguien de la profesora o algo por el estilo que tenga que ver con la católica. No, entonces obvio nomás, voy a seguir con ustedes.
que se encarga, estaba hablando de los vasos coronarios, que se encarga de la nutrición de los 2/3 más externos del corazón, ¿sí? El tercio interno está, ¿cómo se dice esto? Nutrido o comunicado con el oxígeno y los solutos que se encuentran en la sangre directamente por estar en contacto con las cavidades ventriculares. Entonces, por eso no tenemos inconveniente con el resto. Y por último, hablamos del sistema de conducción. En el sistema de conducción es básicamente eso que habíamos discutido durante la clase del doctor Julio, ¿verdad? Que eran los nodos eh, que generan la contracción espontánea del corazón, ¿verdad? Los nodos sinoauriculares, auriculoventriculares, y los haces que unen estos nodos se llaman la parte ventricular haz de His, y la parte final que se encarga de enviar el impulso o dirigir el impulso completamente alrededor del ventrículo, que corresponden a nuestra famosa fibra de Purkinje que también ya mencionamos previamente. Entonces, con eso completamos todo lo que es la composición fundamental del corazón. Bien, ahora vamos a estudiar, entonces vimos eso como de manera genérica, los componentes que tiene el corazón, y ahora vamos a hacer como siempre hicimos. Primero veíamos la supraestructura, la parte más grande, cómo estaba conformado desde un punto de vista anatómico, lo que vamos a estudiar, y después de eso nos vamos ya a un punto de vista más histológico. Y en el punto de vista histológico, nosotros lo primero que estudiamos es cómo se vería el órgano o tejido al corte. Entonces aquí vamos a ver la pared del corazón al corte. Quiero que primero nos fijemos en esto y después vamos a completar acá el esquema en este punto para poder entender, porque el esquema está incluyendo acá cosas que no se ven en este corte histológico. Este es un corte histológico entonces teñido con HIE. Esta sería la porción de las cavidades cardíacas. Por el espesor que tiene acá podemos decir que era una cavidad ventricular, ¿verdad? Si el espesor fuera un poco menor diríamos que era una aurícula. No importa en ese punto, en este momento, ¿verdad? Vamos a verlo un poquitito después. Y vemos entonces que en esta región vamos a tener lo que correspondería a la cavidad cardíaca, cavidad ventricular. Y lo primero que tenemos de la cavidad hacia la superficie va a ser una capa que se conoce como endocardio, ¿sí? Endo adentro, cardio corazón, endocardio, ¿sí? Después tenemos todo este conjunto bien carnoso, entre comillas, del corazón, que va a corresponder al miomúsculo cardio-corazón, a la parte muscular o pared muscular del corazón. Y después de eso vamos a tener por fuera lo que se llama epi, por encima o por fuera, ¿verdad? Cardio, corazón, entonces por encima del corazón, el epicardio. Entonces vamos a tener endo adentro, miomuscular y epi por fuera, cardio, las tres capas del corazón. Además de eso, esta última capa que es el epicardio, nosotros podemos dividirla, ¿verdad? Vamos a ver también que en el endocardio ocurre algo similar, ¿verdad? En el epicardio podemos dividirla en una parte más conjuntiva, más de sostén, ¿verdad? La parte subepicárdica y un mesotelio que le recubre. Y ese mesotelio que recubre acá al pericardio, al epicardio, es el pericardio en su capa visceral en este punto. Si esto es una membrana serosa, nosotros sabemos que después de la membrana serosa hay una cavidad donde está el líquido de esa cavidad, y en este caso va a ser el líquido pericárdico que se encarga de que el corazón no sufra roces durante su movimiento de contracción para que no esté rozando las paredes del mediastino en este caso. Entonces aquí vamos al esquema en este punto. De dentro para afuera, vamos viendo primero lo que corresponde al endocardio, el miocardio, el epicardio. En la parte más externa del epicardio vamos a tener el pericardio visceral, que es un mesotelio. Después vamos a tener la cavidad pericárdica, un espacio ahí, este espacio que se encuentra acá, que va a estar en el organismo que estemos estudiando vivo, va a estar teniendo líquido. Y después de eso vamos a tener una reflexión de este pericardio que se va a continuar por las paredes, y en ese lugar vamos a tener lo que es la parte del pericardio, que se conoce como parte fibrosa del pericardio, y la parte fibrosa del pericardio va a estar revestido en su parte interna, la que va a continuidad con la cavidad pericárdica, por la capa parietal del pericardio en este punto, ¿sí?
Entonces, el pericardio externo, el que no está directamente ligado con el corazón, tiene dos capas, una capa fibrosa y una capa parietal. La capa parietal es la que contiene mesotelio, la capa fibrosa es la que le sirve de bolsa de soporte y fuerza para mantener el corazón. Entre esos dos tenemos la cavidad pericárdica, que tiene que tener cierta cantidad de líquido filante de características macerosas, ¿verdad? Que se encarga de contener al corazón y asegurarse que su movimiento no genere fricción con las paredes adyacentes. Bien, ahora que ya vimos otra vez cómo está conformado histológicamente en cuanto a su arquitectura el corazón, endo, mio y epicardio, vamos a ir estudiando cada una de esas capas. El endocardio a su vez posee tres capas: de cavidad hacia la parte superficial. La primera capa, que es más visible acá, va a estar formada por endotelio. El endotelio nosotros ya lo habíamos estudiado previamente, recuerdan ustedes que el endotelio es un tejido epitelial, es un epitelio plano, simple, que reviste las cavidades que se encuentran en contacto con la sangre. Es por eso que aquí nosotros en la parte más interna, la cavidad cardíaca, donde vamos a recibir la sangre y vamos a impulsarla, vamos a tener nosotros entonces que va a estar revestido por endotelio. Y aquí entonces vamos a tener las endoteliales, que ya fueron bastante bien descritas en capítulos previos y cuyas funciones fueron reiteradas bastante extensamente por el doctor Julio en nuestra clase anterior, ¿sí? Por debajo de eso nosotros vamos a tener un tejido conjuntivo que se llama subendotelio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un tejido conjuntivo subendotelial. Tenemos el endotelio, el subendotelio. Después de eso vamos a tener toda una capa que se llama capa subendocárdica. La capa subendocárdica es todo lo que se encuentra desde el tejido subendotelial, desde el endotelio. Aquí no hay un límite estricto, acá esto está un poquito mejor visto, no hay un punto estricto, y desde ahí, de todo lo que está por debajo del endotelio, podemos decir, hasta que llegue a la capa, perdón, hasta que llegue a la capa muscular, al miocardio del corazón. Entonces, todo eso que se encuentra por debajo, a eso le vamos a llamar nosotros subendocardio. ¿Y por qué necesitamos nosotros clasificar este subendocardio? Porque a nivel del ventrículo vamos a tener nosotros el sistema excitoconductor del corazón en ese lugar. Vamos a tener a las fibras de Purkinje aquí por debajo. Entonces las fibras de Purkinje se van a encontrar en el endocardio. Específicamente en qué capa del endocardio, en una capa que se llama subendocardio, que se encuentra caracterizada por tener las fibras de Purkinje, a tejido conjuntivo denso y regular y a células musculares lisas, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer esta capa subendocárdica, porque contiene ahí a la fibra de Purkinje. ¿Qué eran las fibras de Purkinje? Ya lo dijimos en la clase anterior, ¿verdad? Son un grupo de miocardiocitos que están modificados para que no sean aptas preferentemente para la contracción, sino que sean más aptas para poder enviar y transmitir el impulso eléctrico a lo largo de los ventrículos. Y aquí estamos viendo, esto es con una tinción tricrómica para poner de manifiesto en azul lo que corresponde a el tejido conjuntivo. Y aquí estamos viendo su contraparte, pero en hematoxilina y eosina. Entonces aquí tenemos el endocardio, ahí está lo que corresponde al endotelio. Por debajo del endotelio tenemos un poquito de tejido conjuntivo, eso se llama subendotelio, y después todo el resto que se encuentra aquí hasta llegar al músculo cardíaco, todo eso es el subendocardio. Y en el subendocardio vemos algunas de estas células un poquitito más grandes, esas podrían ser células musculares lisas, creo yo, más que células de fibra de Purkinje, porque las fibras de Purkinje se encuentran generalmente en haces en gran cantidad. Entonces, va a ser más células de músculo liso que se encuentran ahí en ese lugar. Como pueden ver, algo llamativo acá en el endocardio es que nosotros no estamos viendo tejido adiposo, ¿ven? No estamos viendo nosotros tejido adiposo. Lo que tenemos es un tejido conjuntivo denso y las células musculares lisas y las fibras de Purkinje, ¿verdad? Pero no estamos viendo nosotros tejido adiposo. Entonces tengan en cuenta eso para reconocer el endocardio versus el pericardio, que vamos a ver ya en un momentito, ¿sí? Otra vez, aquí estamos viendo entonces lo que corresponde a un corte de corazón. Vemos acá una capa de células planas. Si son células planas, esto va a corresponder a endotelio. Entonces vemos acá, esto va a ser el endocardio.
Todo esto debe ser entonces el endocardio más su subendocardio, y aquí vemos estas células que tienen un aspecto diferente al resto que se encuentran acá, podrían corresponder a fibras de Purkinje, entonces podría ser esto, entonces no podemos asegurar que sean así, ¿verdad? Con este corte, entonces eso podría corresponder al subendocardio. Ahora, en este corte sí podemos darnos cuenta ya de la diferencia en este punto. Veo acá tejido conjuntivo y veo acá músculo cardíaco. Veo músculo cardíaco, estoy segurísimo que esto es miocardio. Ahora, tengo que saber si esto es endocardio o es pericardio. Entonces veo que el tejido conjuntivo que se encuentra acá es tejido conjuntivo denso, no veo tejido adiposo, me ayuda a pensar de que estoy en endocardio. Tengo que observar acá, si veo una capa de células planas, eso es endotelio, y voy a estar segurísimo de que esto es endocardio, pero acá no veo ninguna capa, entonces sigo dudando de que esto sea endocardio. Entonces me fijo en este espesor que existe acá, que se encuentra entre este tejido conjuntivo y el miocardio propiamente dicho, y en el medio encuentro algunas células que tienen el hábito, es decir, se parecen a los miocardiocitos, pero tengo acá los miocardiocitos para compararles y tienen una diferencia fundamental. Primero, son bastante grandes en relación con los miocardiocitos que se encuentran acá. Vean, una célula que se encuentra acá es enorme, gigantesca en comparación con la que se encuentra acá. Uno. Dos, la afinidad tintorial. Estas células que se encuentran acá son mucho más claras, parece que tienen espacios blancos, bastante llamativos, sobre todo a nivel perinuclear, en este punto esos espacios blancos acá. Entonces, esto se debe a dos cuestiones. Le veo más claro, y esa claridad se encuentra alrededor del núcleo, porque esta célula tiene menos cantidad de miofibrillas. Las miofibrillas eran las encargadas de darle contractilidad a las células. Entonces, esto yo le veo menos eosinofílico, quiere decir que tiene menos proteína. Si tiene menos proteína, quiere decir que es menos contráctil en ese punto. Entonces, sé que es menos contráctil. ¿Cuál era la célula que tenía el hábito de miocardiocito, pero que era menos contráctil? Sé que esa es la fibra de Purkinje. Entonces, esa era una de las causas. Ahora, la otra causa por la cual se ve más blanquecina o más clara esta célula, y que además esa claridad se encuentra en una zona de exclusión perinuclear, es porque esta célula tiene gran cantidad de glucógeno almacenado en su citoplasma. Entonces la razón por la que se ve con un citoplasma más amplio y pálido es porque tiene ese glucógeno. La otra razón fundamental por la que se ve más grande que las demás es porque debe ser muy buena conduciendo la electricidad. Y si ustedes se acuerdan de haber visto los cables que están por la calle, que graciosamente nos deja la ANDE para poder tener una visión y aprender esto, ¿verdad? No para estropear el paisaje que existe a lo largo de nuestro país. Entonces verán que los cables que llegan a las casas son mucho más finos que los cables de media tensión que se encuentran y llegan hasta los transformadores que se encuentran cerca de sus casas. Entonces eso es porque a mayor grosor, mayor diámetro transversal o área transversal de corte de algo, conduce mejor la electricidad. Entonces, como estas fibras son especializadas en la conducción, son más gordas, en cierta forma, para poder conducir mejor la electricidad a su través. Entonces, esa es la otra razón. Entonces, sé que estos son fibras de Purkinje y ahí ya puedo decir, aunque no haya visto acá el endotelio, estoy seguro de que esto es endocardio. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje solamente se encuentran en el subendocardio y el subendocardio es una capa del endocardio. Eso quiero que les quede claro a ustedes en ese punto. Aquí nosotros estamos viendo dos áreas bien definidas con una región de transición entre ellas, ¿verdad? Entonces, aquí puedo reconocer perfectamente los miocardiocitos que estudiamos previamente, las células que agarran y se bifurcan en pantalón y se van uniendo con otras células adyacentes y con núcleos que se encuentran centrados en la célula. Entonces, miocardiocitos en este punto. Ahora voy acá y acá me cuesta reconocer este tipo celular, un desastre en este punto. Voy más para arriba y sin embargo acá veo otra vez las células mismas de acá, que tienen un diámetro o un área transversal mucho más grande que las otras que se encuentran acá y que tienen ese diámetro también mucho más claro en este punto. ¿Por qué? Porque tienen esa zona de exclusión alrededor del núcleo muy llamativo que está formado por dos cuestiones, por el acúmulo de glucógeno y porque tienen menos cantidad de miofibrillas. Entonces, estas son fibras de Purkinje, estos son miocardiocitos, esta es la transición entre la fibra de Purkinje y los miocardiocitos.
Recuerden que la función fundamental de la fibra de Purkinje es transmitir el impulso eléctrico. ¿Pero para qué demonios transmite el impulso eléctrico? Para poder en algún momento pasar ese impulso eléctrico al miocardiocito adyacente y de esa manera provocar que el corazón se contraiga como un todo, como una unidad. Es decir, que sea un sitio funcional. Entonces, es lógico encontrar esto, que fue una de las discusiones que tuvimos recién en la clase anterior, ¿verdad? Es encontrar esto en donde se fusionen estos componentes del sistema excitoconductor con el componente del miocardio que le da la habilidad contráctil fuerte al corazón. Chicos, recuerden, en cualquier momento me pueden atajar para hacer una pregunta, ¿ok? Pasamos al siguiente entonces. Aquí miocardio, mucho que agregar, no es necesario, solamente vamos a recordar las características, ¿verdad? Primero, que es músculo estriado, por lo tanto vamos a encontrar estrías transversales. Segundo, que estas no son células sincitiales, eso quiere decir que son células individuales y yo puedo delimitar una célula y por lo tanto esa célula delimitable tiene generalmente un núcleo, como la mayor parte de las células que están acá, pero puede haber ocasiones en las que aparezcan células binucleadas, ¿sí? Células binucleadas, hasta ahí. Sin sitios con muchas más células, no, solo hasta 2 núcleos en este lugar. Y recordábamos que en el corte longitudinal, como este es el caso, además de ver las estrías transversales características por la elevada organización de las miofibrillas que presentan estas células, también vemos unos discos que se ven en el corte obviamente como líneas más que discos, ¿verdad? Que son los discos intercalares o discos intercalados, ¿sí? Que se encargan de unir una célula con la adyacente y acoplarla de dos maneras, un acople mecánico y un acople eléctrico. El acople eléctrico está dado por las uniones de tipo nexo y el acople mecánico está dado por la fascia adherens más desmosomas que poseen las células en este punto. Es fácil reconocerlos en el corte longitudinal gracias a estos discos, gracias a que se bifurcan estas células y por el núcleo central que tienen ellos. En el corte transversal es un poquito más difícil de reconocerlo, sobre todo cuando estamos a este aumento, que es un aumento bastante bajo, ¿verdad? En ese punto. A gran aumento como el anterior acá y verlo en un corte transverso sería mucho más fácil de reconocer. Pero para que tengan en cuenta, nosotros aquí tenemos que delimitar dos cosas. Lo primero, darnos cuenta de que estamos viendo músculo y no otra cosa. Entonces, para darnos cuenta que estamos viendo músculo, algo muy llamativo que comparten todos los músculos estriados es que las células se acoplan unas a otras, así, ¿ven? Como esta tiene la forma, o le sigue a la forma de esta y a la otra de al lado, como si fueran un rompecabezas, un craquelado, ¿sí? Entonces parece así, uno se imbrica, se conecta con otra. Si esa característica fundamental de ver formas geométricas que se unen unas con otras, me hace pensar inmediatamente que lo que yo estoy viendo es un músculo estriado. Entonces, cuando digo que es un músculo estriado, tengo que barajar todas mis posibilidades. Tengo dos posibilidades acá. Que sean el músculo estriado esquelético sincitial o que sea el músculo individual cardíaco. Y para hacer eso, tengo que ver dos características. Otra vez, una es principalmente arquitectural otra vez, y el derecho de ver variación en cuanto al tamaño de las estructuras geométricas que estoy viendo. ¿Y a qué me refiero eso? Si vemos acá en esto, en este punto, vamos a ver uno que nos ayude, este que nos ayuda acá, este nos ayuda. Esta célula que está acá, por ejemplo, ¿ven? Donde está el núcleo, la célula es bastante gruesa. Sin embargo, en la ramificación que va a unirse con otra, como este caso de aquí, o esta ramificación de acá y acá, esas ramificaciones son mucho más pequeñas que el cuerpo de la célula. Entonces, si paso un corte, por ejemplo, en este lugar, voy a ver alternancias entre células enormes, donde agarra y pasa mi corte por el cuerpo, y fragmentos celulares más pequeños, donde pase a través de las prolongaciones. Entonces, esa heterogeneidad al corte se va a trasladar aquí en este punto. Y voy a ver algunas células enormes junto con prolongaciones de células adyacentes que son bastante pequeñas. Eso no se ve en el músculo estriado esquelético, porque en el músculo estriado esquelético las células no se bifurcan, son cilindros largos que se encuentran uno al lado del otro de manera paralela.
Entonces, al corte transversal, todas tienen más o menos el mismo tamaño. Sin embargo, en el músculo cardíaco, debido a que se ramifican, vamos a ver esa heterogeneidad en el tamaño. Entonces, eso es lo primero que me ayuda. Es, esto es un músculo cardíaco. Y lo segundo es la localización del núcleo. Y para eso sí, eso ya es una característica más citológica. Generalmente para las características citológicas yo necesito mayor aumento. Sin embargo, acá puedo ver algunos, como esta célula que está acá, este conjunto de 5 células que se encuentran acá, en donde en todas ellas yo veo que el núcleo es central o se encuentra por lo menos en el citoplasma y no en posición subsarcolémica, como era el caso del músculo estriado esquelético. Entonces ahí vemos nosotros cómo reconocer fácilmente ya diferentes aumentos, lo que corresponde al corazón. Bien. Finalmente, lo último que tengo que ver, o lo más externo que tengo que ver en el corazón, es el epi por encima cardio, ¿verdad? Y acá ustedes ya ven una de las cuestiones súper llamativas, ¿verdad? Del epicardio, el hecho de que tenga tejido adiposo. El tejido como tal es más laxo porque está en relación con el tejido adiposo, entonces ya tener tejido conjuntivo laxo, que es esto que está acá, tejido adiposo, que es lo que más llama la atención, y por encima voy a tener tejido conjuntivo denso irregular y después ya voy a tener inmediatamente la presencia del mesotelio. Ahora el mesotelio es acá medio tramposo en este punto, porque el mesotelio puede presentarse en dos sabores. El mesotelio puede presentarse como activamente trabajando, ¿verdad? En un estado activo, y en el estado activo el mesotelio tiene células altas, sus células son cúbicas. Un ratito, chicos. Disculpen, me vinieron a preguntar algo, entonces me puse en modo un ratito. Les estaba diciendo entonces que el mesotelio se presenta en dos sabores, ¿verdad? Uno, y de manera activa, en donde las células son más altas, entonces vamos a verle como células cúbicas, que es lo que clásicamente nosotros describimos. Pero el mesotelio también se puede encontrar inactivo o puede estar presionado por el aumento de la presión dentro del líquido que se encuentra en su superficie, en cuyo caso le vamos a ver como células planas, ¿sí? Entonces acá lastimosamente ninguna de las dos podemos ver, acá no hay ningún núcleo para poder determinar el mesotelio visible por la presencia de esos núcleos ahora en este lugar. Pero acá nos ayuda muchísimo el tejido adiposo. Entonces yo veo presencia de tejido adiposo en relación con el músculo estriado cardíaco, entonces puedo decir que tiene epicardio. Yo le agregaría además acá una característica extra, ¿verdad? Y es la presencia de vasos sanguíneos de gran calibre, en el caso de que estemos cerca de una coronaria o alguna de sus tributarias, ¿verdad? En ese punto, porque ahí sí vería también eso como algo llamativo. Recuerden que los vasos grandes se van a encontrar a nivel del epicardio, no los vamos a ver a nivel del endocardio. A nivel del endocardio ya vamos a ver o vénulas o capilares o inclusive podríamos ver vasos linfáticos que van a tener un calibre un poquito más grande, pero de una pared bastante delgada, pero vasos con paredes gruesas, vasos medianos, no los vamos a encontrar a nivel del endocardio, ¿sí? Siempre van a estar a nivel del epicardio. Entonces, aparte de estas tres cosas, yo le agregaría eso aquí a este punto para ayudarles a hacer la distinción histológica entre estas tres capas. Bien, ¿alguna pregunta acá acerca de las tres capas del corazón? Antes de pasar al siguiente. No, profe. Dale, gracias. Bien, vamos a pasar entonces al sistema excitoconductor. Le falta una C acá para excito porque es de excitar la palabra. Entonces, el sistema excitoconductor es esto que está acá representado de manera amarilla y azul en este punto. Tenemos básicamente un sistema que está encargado de generar todo esto que se ubica en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Y ya que el doctor Julio fue tan gráfico al quitar el corazón de uno de esos sujetos de estudio, vamos a agarrar nosotros y vamos a poner acá también otra característica así bastante fuerte en este punto, ¿verdad? Si se retira el corazón, la última parte que deja de latir o de moverse es justamente donde se encuentran presentes estos nodos. Eso es lo que llevó a los primeros histofisiólogos a pensar de que había un sistema excitatorio autónomo dentro del corazón, ¿sí? Porque se veía en una parte que el corazón, por más que paraba ya en su bomba como tal, seguía generando ciertos movimientos. Entonces comenzaron a buscar ahí algo
que morfológicamente fuera diferente en ese punto. Y básicamente nosotros tenemos esto. Esta es una tinción tricrómica que pone de manifiesto la presencia de tejido conjuntivo denso en este punto. Y ustedes pueden ver acá, esto que está más fuertemente teñido corresponde a las células musculares cardíacas, a los miocardiocitos. Y ustedes ven acá que en medio de esta región altamente aislada, porque eso es lo que hace justamente acá el tejido conjuntivo, le aísla como si fuera la envoltura de un cable a un conjunto de células que también tienen características tintoriales, perdón, de los miocardiocitos, pero que tienen menos cantidad de miofibrillas. Acá los vemos a mayor aumento, por eso nuevamente las vemos con un citoplasma más claro y con un halo prácticamente nada más citoplasmático, y lo del centro es mucho más claro, ¿verdad? Tiene menos miofibrillas. Y a diferencia de la célula de Purkinje, estas células son mucho más pequeñas, ¿verdad? Bueno, entonces esas células son las células de los nodos del sistema excitoconductor. Había dicho el doctor que teníamos dos nodos, ¿verdad? El nódulo sinoatrial, que se encuentra acá en la unión de la vena cava con la aurícula, el nodo aurículo-ventricular que se encuentra cerca del agujero oval en este punto, y ellos son dos zonas con miocardiocitos. Todos los miocardiocitos tienen capacidad de despolarizarse solos. Lo único que varía es el tiempo en el que se despolarizan. Los que se despolarizan más lentamente son los miocardiocitos del corazón, normales, comunes y corrientes. Los siguientes son los que se encuentran formados por las fibras de Purkinje. Después de ellos se encuentran los del haz de His. Después de ellos se encuentran los del nódulo auriculoventricular. Y finalmente, los que más rápidamente se despolarizan son las del nódulo sinoatrial. ¿Por qué tiene ese esquema? De tal manera que exista una agrupación jerárquica que ustedes van a explorar profundamente en la parte de fisiología normal cuando vean. Pero básicamente es, obviamente, el que se despolariza más rápido va a iniciar la contracción antes y va a bloquear eléctricamente a los otros para que no se despolarizan, perdón. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros este sistema, cómo se dice esto, extra, o un sistema con varias retroalimentaciones en este punto, en el caso de que alguno de los sistemas previos fallen? Por darles un número, entre 60 y 100 veces por minuto se despolariza, va alrededor de 50 veces. Entonces, si falla y no me puede asegurar por lo menos los 60, bien, vamos a asegurar por lo menos 50, y así sucesivamente vamos asegurando este otro. Eso es muy lindo. Ok, repasando lo que ya dijimos, entonces, más pequeñas, menos teñidas, embebidas y aisladas del resto de las células por la presencia de tejido conjuntivo denso e irregular alrededor de ellas. Y un ratito otra vez recibí otro correo, tengo ni una que me... No es nada. Claro, les estaba diciendo. Más pequeñas, menos teñidas, embebidas en la sustancia que ven ustedes acá, que es tejido conjuntivo denso irregular, y la capacidad o la afinidad tintorial disminuida se debe a que son menos contráctiles, tienen menos miofibrillas. Y lo último que tenemos que agregar es, como dijo ya la autora, la interpretación del libro en este punto es que carecen de discos intercalares típicos. Nosotros vamos a tomar como que carecen los de discos intercalares, ¿sí? Para que no haya problema con esto. Después de que se haya generado el impulso de despolarización, eso se tiene que transmitir. Eso es lo que está acá indicado en este punto. A nivel, no estudiamos nosotros que existan células especializadas, aparte de los nódulos, a nivel de las aurículas, porque realmente no fueron identificadas células especializadas. Son los propios miocardiocitos acá los que se disponen en cierta organización ordenada, de tal manera que transmiten el impulso a toda la aurícula, ¿verdad? Ahora sí, para el paso desde la aurícula al ventrículo en este punto, recuerden que el doctor les acaba de decir previamente que hay movimiento cardíaco. Ahora, primero se contrae la aurícula, llena el ventrículo, después se contrae el ventrículo y ahí sale el flujo sanguíneo hacia el pulmón o hacia la circulación general, ¿verdad? En ese punto. Eso quiere decir que no pueden contraerse los dos juntos.
Por eso nosotros tenemos acá que esto genera esa primera contracción, aquí se retrasa la contracción y después se comunica rápidamente la contracción a través de estos sistemas que corresponden a cables o cumplirían las funciones de cables de unidad acá en este punto. ¿Y cuáles serían esos cables que se encuentran acá? Corresponderían, me voy a mudar de lugar, chicos, porque hay demasiado ruido acá, ¿sí? Bueno, ya voy a ir a mudar a la mesa que está en el otro lado de la casa y continúo enseguida con ustedes. Me avisan si se llega a cortar un poquitito en ese proceso, porque de acá me va a tomar un wifi al otro y capaz se recorte todo. Para que no se dan cuenta. ¿Qué tal me escuchan, chicos? Yo te escucho bien, profe. Dale, muchísimas gracias. Ya pusieron música ya y ya yo no podía oír ni mis pensamientos. Bien, entonces estamos hablando del resto del sistema y aquí estamos hablando solamente de las células de Purkinje, ¿verdad? En este punto. Estas células, ya hablamos de ellas, son células musculares modificadas. Las modificaciones son semejantes a las de nuevos cilindros auriculares en el sentido de que son mejor adaptadas para poder conducir el impulso eléctrico, pero y por ello tienen menos miofibrillas. Por lo tanto, la coloración también va a ser más pálida, al igual que la de los nodos. Pero a diferencia de las células nodales, aquí estas células tienen un diámetro mayor, son mucho más grandes que las células miocárdicas adyacentes. Y todas estas imágenes que ustedes están viendo acá ponen de manifiesto esa característica, que son más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y aquí ya finalmente no vemos porque no tenemos punto de comparación, ¿verdad? Pero más grandes que las otras células miocárdicas que se encargan de la contracción. Entonces eso es lo que pone en manifiesto. Además de ser grandes, lo que ustedes ven es la diferencia en cuanto a su afinidad tintorial, son mucho más claras. Y eso sin importar el tipo de tinción, HE, tricrómica, no tengo idea de qué es esta tinción, pero parece alguna variación de la tricrómica porque tiene tinciones azuladas y esto que parece prácticamente granate en este punto, ¿sí? Entonces estos dos de acá corresponden a HE. En cualquier tinción su afinidad tintorial es menor, se tiñen más claras que las fibras miocárdicas adyacentes y tienen un diámetro mayor. Bien, seguimos entonces con lo otro y aquí otra vez la discusión que iniciamos también en la clase previa, ¿verdad? Si ustedes, al igual que yo, estudiaron de versiones anteriores del ROS, tengan en cuenta que vamos a considerar nosotros ahora la última versión del ROS, que es la octava. Siempre que haya diferencia nosotros vamos a ponerlo de manifiesto y vamos a decirle a ustedes, por eso quiero que tengan en cuenta esto. Aquí en la formación de las válvulas hay un cambio al respecto de lo que decía previamente en el ROS séptima edición. En el caso de la séptima edición hablaba de que la capa media se llamaba fibrosa. Aquí no. Aquí la capa media se llama esponjosa. Igual tenemos tres capas, las válvulas siguen siendo avasculares, pero las capas cambian de nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener tres capas que son la fibrosa, la esponjosa y la ventricular o auricular, dependiendo de cómo estemos nosotros viendo la válvula específicamente en ese punto, ¿sí? Entonces la fibrosa va a ser la que se encuentre en contacto en la superficie arterial, en la parte auricular o ventricular. Vamos a ver enseguida ya una imagen adyacente en la siguiente diapositiva. La esponjosa va a ser la capa media, en este caso vamos a tener nosotros muchísima fibra colágena en este lugar, que se continúa con la fibra colágena que se encuentra a nivel del esqueleto valvular o del esqueleto escleroso de los anillos cardíacos, y que va a tener gran cantidad de sustancia fundamental también, por eso le llaman ahora esponjosa a esta capa. Y finalmente vamos a tener la ventricular auricular, que va a tener un revestimiento endotelial, tejido conjuntivo denso y además va a presentar laminillas elásticas. Es la diferencia fundamental con las otras dos que vemos aquí en este punto.
Aquí vamos a estudiarlo entonces un poquitito más adecuadamente en este punto, ¿sí? Vamos a ver nosotros entonces que las válvulas se van a encontrar separando las aurículas de los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, o vamos a tener separando los ventrículos de los grandes vasos, como el caso de la arteria, como el caso de la válvula pulmonar o la válvula aórtica, ¿verdad? En ese punto. Entonces acá tenemos representado lo que corresponde a la válvula aórtica, y acá tenemos a una válvula auriculoventricular en este lugar, ¿sí? Entonces, vemos acá esto que corresponde a la aorta o podría ser la pulmonar, y aquí la vemos a mayor aumento. Las capas entonces vamos a tener que son tres. Vamos a tener nosotros una capa ventricular, una capa aórtica, como habíamos visto, permiso acá, ventricular, y una capa aórtica arterial en este punto que estamos viendo acá, así, en ese punto, así lo vemos. Después vamos a tener la capa fibrosa que se encuentra por debajo de eso, y una capa esponjosa que es la capa que vamos a ver aquí, que está caracterizada por tener gran cantidad de fibras de colágeno, la que se encuentra en el medio, acá las fibras de colágeno bastante gruesas, pero al mismo tiempo vemos estas regiones más claras o azuladas que ya habíamos reconocido nosotros en el tejido conjuntivo de cualquier tipo, que corresponden a la sustancia fundamental, ¿verdad? Entonces la sustancia fundamental se veía o blanquecina o directamente un tono que era más celeste que lo que le encontraba alrededor, ¿sí? Entonces vemos de esa manera. O sea, es una válvula entonces aórtica o pulmonar equivalente, igual sería lo mismo. Y en las válvulas auriculoventriculares vamos a tener una capa que va hacia la aurícula, una capa que va al ventrículo, la capa media esponjosa que están viendo ustedes, y la capa fibrosa intermedia. Y ustedes pueden ver acá que en la capa ventricular estamos observando nosotros en su continuación con la fibrosa. Aquí están viendo, estoy moviendo justamente mi puntero para demostrar cómo ustedes observan que hay acá la presencia de fibras o láminas elásticas, ¿ok? Entonces eso es llamativo en cuanto a la capa ventricular. Tengan en cuenta entonces este cambio que nosotros estamos viendo acá al respecto de la séptima edición en la octava. Entonces estudien por favor para esta parte, no hay tanta diferencia en los otros, pero en esta parte hay una gran diferencia entre lo que decía la séptima edición y la octava. Entonces, por favor, le digo que la cátedra va a considerar la octava edición para esto. Finalmente, el esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso no es tan llamativo a nivel histológico porque se encuentra solamente en la unión entre la aurícula y el ventrículo, ¿verdad? En ese punto, o en la unión del ventrículo con los grandes vasos. Sirve como zona de fijación de las válvulas. ¿A qué corresponde histológicamente? Acá casi no se ve en este momento, pero acá en esta región se nota en el tabique interventricular membranoso, ¿verdad? Corresponde a tejido conjuntivo denso irregular. Y nada más. Entonces vemos una zona de tejido conjuntivo denso irregular que excluye a las fibras musculares. Eso corresponde al esqueleto fibroso. Tengan en cuenta nada más algo en este punto. Va a ser muchísimo más llamativo cuando esté teñido con tinciones tricrómicas, y en ese caso ustedes le van a ver así. Esto que está acá, así súper teñido en este punto, va a corresponder al esqueleto fibroso que estamos viendo nosotros en ese lugar, ¿sí? Entonces, esto se ve acá, esto como esqueleto fibroso llamativo acá, porque es un nódulo auriculoventricular que se encuentra justo acá, ¿verdad? En relación ya con lo que corresponde a la válvula auriculoventricular. Entonces, por eso es que se ve de esa manera el esqueleto fibroso, bastante llamativo allí. Aquí nosotros vemos, estos serían los anillos fibrosos alrededor de las válvulas. Estas estructuras que estamos viendo acá son las valvas, y esas valvas son las que nosotros describimos como que tienen esas tres capas en este punto, ¿sí? Son las valvas, cada una de estas hojuelas o hojas que se encuentran acá, la que nosotros describimos como que tengan esas tres capas, ¿sí? Aquí vemos también lo mismo, es la mitral. Vamos a ver nosotros entonces esta región así en modo de tienda que estamos viendo acá nosotros. Eso es lo que se llama la valva. El aparato valvular o válvula es completo, el conjunto de todo lo que estamos viendo en este punto, que corresponde al anillo valvular más sus valvas.
Bien. ¿Alguna pregunta al respecto del corazón? Porque con eso terminamos ya, corazón. No, profe, de mi parte.